¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a donde deberían? En Mateo 6:6 Jesús nos enseña: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este versículo nos revela una clave poderosa. La verdadera comunión con Dios comienza en lo íntimo, en el silencio del corazón dispuesto. Antes de abrir tus labios en oración, hay algo crucial que debes hacer. Hoy veremos cómo este paso no solo transforma tu oración, sino que abre las puertas del cielo. ¿Estás listo para descubrir lo que puede cambiar tu vida de oración para siempre? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo se presenta tu corazón ante Dios antes de orar? Muchos creen que basta con arrodillarse y pronunciar palabras para ser escuchados, pero la Biblia nos enseña algo diferente, algo profundamente transformador. Jesús mismo dijo en Mateo 6:6: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este versículo no solo nos habla del acto físico de orar, sino de una preparación interna, una disposición del corazón que determina la profundidad de nuestra conexión con Dios. Antes de que tus palabras asciendan al cielo, hay un paso esencial que puede cambiar la forma en que experimentas la presencia de Dios. En nuestra vida diaria muchas veces oramos impulsados por la desesperación o la rutina. Las preocupaciones nos abruman y en ese estado caótico intentamos hablar con Dios, esperando que resuelva nuestras situaciones. Sin embargo, nos olvidamos de algo crucial: el estado de nuestro corazón. En Jeremías 17:9 se nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos recuerda que nuestro corazón necesita una revisión constante antes de presentarlo a Dios, porque de él brotan las intenciones y los deseos que moldean nuestras oraciones. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué lo hacía especial? ¿Fue su perfección? No, David era un pecador como todos nosotros, pero tenía un corazón dispuesto a reconocer sus fallas y buscar la renovación divina. En el Salmo 51:10, después de su pecado con Betsabé, clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor no solo era una petición, sino una demostración de que David comprendía la importancia de presentarse ante Dios con un corazón purificado. Cuando te dispones a orar, es vital que te detengas y examines tu interior. Piensa en cómo un agricultor prepara la tierra antes de sembrar. No simplemente arroja las semillas al suelo. Primero elimina las piedras, deshierva y labra la tierra para que esté lista para recibir la semilla. De la misma manera, nuestro corazón debe ser preparado antes de que nuestras palabras lleguen al trono de Dios. Esta preparación implica identificar aquello que podría estar estorbando nuestra relación con Él. Rencores, dudas, temores o incluso un enfoque incorrecto en nuestras peticiones. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:10-14. Ambos hombres subieron al templo a orar, pero sus actitudes eran completamente opuestas. El fariseo, lleno de orgullo, oraba consigo mismo, enumerando sus propias virtudes, mientras que el publicano, en humildad, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús declaró que fue el publicano quien salió justificado. Esto nos enseña que no importa cuán elaboradas sean nuestras palabras, si nuestro corazón
está contaminado por el orgullo o la autosuficiencia. Dios no se impresiona con las apariencias. Él busca un corazón quebrantado y humilde. La preparación del corazón también requiere tiempo y paciencia. Vivimos en un mundo apresurado, donde todo parece necesitar una respuesta inmediata. Pero la oración no es un trámite ni una transacción. Es un encuentro sagrado, un espacio donde lo eterno toca lo temporal. Antes de hablar con Dios, toma un momento para silenciar tu alma. En Salmos 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este mandato no es una simple sugerencia. Es una invitación a detenernos, a dejar de lado nuestras ansiedades y a reconocer su soberanía. Piensa en Jesús, quien constantemente buscaba momentos de soledad para orar. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios, que vivía en perfecta comunión con el Padre, consideraba esencial apartarse para preparar su corazón, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos, debemos hacerlo? Estos momentos de preparación no solo nos alinean con Dios, sino que también nos permiten escuchar su voz con mayor claridad. Quizá te preguntes, ¿cómo saber si tu corazón está listo para orar? Una señal clara es la paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses 4:7 se nos promete: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino la certeza de que estás en la presencia de Dios y bajo su cuidado. La preparación del corazón también implica disposición para rendirnos. Hay momentos en los que nuestras preocupaciones son tan grandes que sentimos que no podemos soltar el control. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de rendición es esencial para que nuestras oraciones no solo sean una lista de peticiones, sino un diálogo profundo y transformador con nuestro Creador. Una vez escuché la historia de una mujer que luchaba con resentimiento hacia alguien que la había herido profundamente. Cada vez que intentaba orar, sentía que sus palabras no iban más allá del techo. Finalmente, comprendió que el problema no estaba en las palabras que decía, sino en la barrera que su propio corazón había construido. Tomó la decisión de perdonar, aunque no fuera fácil, y experimentó una liberación que transformó su vida de oración. Esto nos recuerda las palabras de Jesús. En Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios desea que nos acerquemos a Él con corazones puros, no porque busque nuestra perfección, sino porque sabe que solo así podemos experimentar su plenitud. En Hebreos 10:22 se nos invita: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este versículo encapsula la importancia de la preparación espiritual antes de entrar en su presencia. La próxima vez que te dispongas a orar, no te apresures. Tómate un momento para reflexionar, para dejar que el Espíritu Santo examine tu corazón. Pide a Dios que revele cualquier cosa que necesite ser limpiada o rendida. Este simple acto no solo hará que tus oraciones sean más efectivas, sino que te acercará más a su corazón. Recuerda que la oración no es solo
un deber, sino un privilegio. Es la oportunidad de hablar con el Creador del universo, quien no solo te escucha, sino que te ama profundamente. Cuando te acerques a Él con un corazón preparado, experimentarás una comunión que transformará no solo tu vida de oración, sino cada aspecto de tu caminar con Él. Uno de los aspectos más transformadores de la oración es el poder de la confesión. Antes de entrar en la presencia de Dios, reconocer nuestras faltas y arrepentirnos de corazón no es simplemente un paso opcional, sino una clave para abrir las puertas del cielo. En Salmo 66, 18 leemos: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este versículo revela una verdad profunda. No podemos acercarnos a Dios con cargas ocultas de pecado. La confesión no solo libera nuestra alma, sino que también purifica nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su gracia de manera más plena. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios se acerca a aquellos que reconocen su condición de pecado y claman por su misericordia. La parábola del hijo pródigo, relatada en Lucas 15, 11, 32, ilustra con gran profundidad el poder transformador del arrepentimiento. Cuando el hijo menor, después de malgastar su herencia en una vida desenfrenada, se encuentra en la miseria, decide volver a su padre y confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este acto de humildad y reconocimiento de su error abre las puertas a una restauración completa. Su padre no solo lo perdona, sino que lo recibe con gozo, mostrando que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la reconciliación. En nuestra relación con Dios, esta dinámica es esencial. La confesión no es simplemente admitir errores, sino un acto profundo de arrepentimiento que implica un cambio de dirección. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo destaca que la humildad y el arrepentimiento preceden a la respuesta divina. Dios no se deleita en condenarnos, sino en restaurarnos y guiarnos hacia su propósito. La historia del rey David también resalta la importancia de la confesión. Después de su pecado con Betsabé y de haber tramado la muerte de Urías, David enfrentó las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su respuesta no fue justificar sus errores ni ignorarlos, sino confesar su pecado con un corazón quebrantado. En el Salmo 51 escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Su clamor refleja un profundo entendimiento de la necesidad de arrepentirse genuinamente para ser restaurado. Confesar no significa solo reconocer las acciones externas, sino también permitir que Dios examine los rincones más profundos de nuestro corazón. En Salmos 139, 23, 24, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta disposición a ser examinado por Dios requiere humildad y un deseo sincero de ser transformado. Jesús enseñó sobre la importancia del arrepentimiento en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu implica reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Este reconocimiento nos lleva a confesar nuestras faltas y a buscar su gracia redentora. A lo largo de la Biblia también encontramos advertencias claras sobre las consecuencias de no confesar nuestros pecados.
En Proverbios 28:13 se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo enfatiza que la confesión no solo es importante para restaurar nuestra relación con Dios, sino también para evitar que nuestras faltas ocultas se conviertan en barreras que impidan nuestras bendiciones. Uno de los momentos más conmovedores de las Escrituras es la interacción de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8:3-11, los fariseos traen a esta mujer ante Jesús, esperando que él la condene según la ley. Sin embargo, en lugar de juzgarla, Jesús responde: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Este acto no solo confronta a los acusadores, sino que también da a la mujer la oportunidad de enfrentar su pecado y recibir la gracia de Jesús. Él le dice: vete y no peques más. Este encuentro revela que aunque Dios nos ofrece perdón, también espera que dejemos atrás nuestro pecado y vivamos en obediencia. La confesión, por tanto, no es solo un acto individual, sino un compromiso con la transformación. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso comienza con el reconocimiento de nuestras fallas y el deseo de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. El arrepentimiento genuino no debe confundirse con un simple remordimiento. Mientras que el remordimiento nos hace sentir culpables, el arrepentimiento nos impulsa a cambiar. En 2 Corintios 7:10, Pablo escribe: la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta diferencia es crucial para entender por qué la confesión es un elemento indispensable en nuestra relación con Dios. Dios no espera perfección de nosotros, pero sí un corazón dispuesto a ser moldeado. En Ezequiel 36, 26, 27 promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esta promesa está disponible para todos los que se acercan a Él con sinceridad y humildad. La confesión también tiene un aspecto comunitario. Santiago 5:16 nos instruye: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este acto no solo trae sanidad, sino que también fortalece nuestra relación con los demás al promover la transparencia y el apoyo mutuo en la fe. A medida que reflexionamos sobre la importancia de la confesión, recordemos que no se trata de un ritual vacío, sino de un encuentro transformador con Dios. En Isaías 1:18, el Señor nos dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta invitación nos asegura que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos encontrar restauración en su presencia. La confesión abre las puertas a una vida renovada, una vida donde la gracia de Dios no solo nos perdona,
sino que nos capacita para caminar en santidad. Al rendir nuestras faltas ante Él, experimentamos la verdadera libertad y nos preparamos para una comunión más profunda y significativa con nuestro Creador. En la oración, el silencio no es ausencia, sino presencia. Antes de pronunciar palabra alguna, el alma necesita un momento de quietud, un espacio donde los ruidos del mundo y del corazón se apaguen para dar lugar a la voz de Dios. En Isaías 30:15, el Señor declara: en la quietud y en la confianza está su fortaleza. Este versículo nos revela que el silencio no es simplemente un estado de pasividad, sino una condición activa de rendición y confianza. Es en ese espacio donde dejamos de depender de nuestras fuerzas y permitimos que Dios tome el control. A menudo pensamos que orar es hablar, llenar el espacio con nuestras palabras, pero las Escrituras nos enseñan que escuchar es igualmente esencial. En el encuentro de Elías con Dios en 1 Reyes 19, el profeta, cansado y desanimado, busca una respuesta divina. Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este momento nos muestra que la voz de Dios no siempre viene con estruendos, sino en la calma. Para captar su dirección, debemos aprender a detenernos, a escuchar en el silencio. La oración no es solo una conversación, es un diálogo profundo donde ambas partes tienen espacio para expresarse. Sin embargo, si nuestro corazón está lleno de ruido, corremos el riesgo de no captar lo que Dios desea comunicarnos. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado no es una simple pausa, sino una oportunidad para reconocer su soberanía y permitir que Él hable a lo profundo de nuestro ser. El silencio en la oración también es un acto de fe. Cuando hacemos una pausa en medio de nuestras peticiones, estamos demostrando que confiamos en que Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Jesús enseñó este principio en Mateo 6:8 cuando dijo: porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esta verdad no nos exime de orar, sino que nos invita a acercarnos a Dios con un corazón lleno de confianza, dejando espacio para que su voz guíe nuestras vidas. En el relato de Moisés, en el monte Sinaí, encontramos otro ejemplo del poder del silencio. Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley y pasó 40 días y noches en la presencia de Dios. Durante este tiempo no hubo distracciones ni interrupciones. Todo estaba enfocado en escuchar y recibir las instrucciones divinas. Este encuentro refleja la importancia de apartarnos de las distracciones para estar en comunión con Dios. Aunque nuestras circunstancias no siempre nos permiten largos periodos de aislamiento, podemos encontrar momentos de quietud en medio de nuestras actividades cotidianas. El silencio también revela las intenciones de nuestro corazón. En momentos de quietud, los pensamientos más profundos salen a la superficie, permitiéndonos examinarlos a la luz de la palabra de Dios. En Salmo 139, 23, 24, David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estas palabras nos invitan a ver el silencio como una herramienta para alinear nuestras intenciones con la voluntad divina. A menudo el desafío más grande del silencio no es la ausencia de ruido externo, sino la batalla con nuestros propios pensamientos. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, y cuando intentamos detenernos, nuestra mente puede llenarse de preocupaciones y distracciones.
Sin embargo, Dios nos llama a perseverar, a encontrar esa quietud donde su paz puede inundar nuestro ser. En Filipenses 4:7 se nos promete: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz solo se encuentra cuando dejamos de lado el ruido y buscamos su presencia. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para estar en comunión con el Padre. En Marcos 1:35 se relata: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no era una necesidad práctica, sino un modelo de cómo priorizar la conexión con Dios. En esos momentos Jesús no solo hablaba, sino que también escuchaba, recibiendo dirección y fortaleza para su misión. El silencio nos prepara para discernir la voluntad de Dios. A veces nuestras palabras pueden nublar nuestra percepción de lo que Él nos está diciendo. En Romanos 12:2 Pablo escribe: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de transformación requiere momentos de reflexión y quietud, donde el Espíritu Santo pueda renovar nuestra mente y alinear nuestro pensamiento con el propósito divino. El silencio no es un vacío, es un espacio sagrado donde Dios obra. Cuando dejamos de hablar, permitimos que su Espíritu nos ministre, nos fortalezca y nos guíe. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este acto de esperar en Él no implica inactividad, sino una rendición activa, donde reconocemos su poder y dependemos completamente de Él. La oración silenciosa también tiene un impacto transformador en nuestras relaciones con los demás. Al escuchar a Dios en el silencio, aprendemos a ver a las personas desde su perspectiva, a amarlas como Él las ama y a responder con gracia en lugar de juicio. En Santiago 1:19 se nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este principio no solo aplica a nuestras interacciones humanas, ¿no?, sino también a nuestra relación con Dios. A medida que cultivamos el hábito del silencio en nuestra vida de oración, comenzamos a notar cómo Dios se manifiesta en los detalles más pequeños. Su voz no siempre es audible, pero se hace evidente en la paz que sentimos, en la dirección que encontramos y en las puertas que se abren. En Jeremías 29:13 el Señor promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este encuentro solo es posible cuando estamos dispuestos a apartar el ruido y buscarlo con intención. La práctica del silencio en la oración no es algo que dominamos de inmediato, sino un hábito que desarrollamos con el tiempo. Cada momento de quietud nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su presencia de maneras nuevas y profundas. No es un requisito para ser escuchados, sino una invitación a una relación más íntima con nuestro Creador. En el silencio encontramos respuesta, fortaleza y paz. Más importante aún, encontramos a Dios. Cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar, abrimos la puerta a una comunión que trasciende las palabras. Es ahí donde nuestra fe se fortalece, nuestra perspectiva se alinea con su voluntad y nuestras oraciones adquieren un poder transformador. La oración cobra una nueva dimensión cuando está fundamentada en la palabra de Dios. Las Escrituras no son solo un texto antiguo,
sino una guía viva que da forma a nuestras oraciones y garantiza que éstas estén alineadas con la voluntad divina. Jesús mismo lo demostró cuando enfrentó las tentaciones en el desierto. Cada respuesta que dio al enemigo estaba profundamente enraizada en la palabra, declarando con autoridad: escrito está. Mateo 4:4. Este acto no fue solo un ejemplo de fe, sino una lección sobre cómo las Escrituras son la base que refuerza nuestras oraciones, transformándolas en algo más que palabras humanas. La Biblia nos invita a ver la palabra de Dios como un arma poderosa y viva. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no solo describe el poder de la palabra, sino también su capacidad para llegar a lo más profundo de nuestro ser, revelando lo que realmente necesitamos orar. A través de las Escrituras, Dios no solo nos habla, sino que nos transforma mientras nos guía hacia su propósito eterno. Orar conforme a la palabra significa alinear nuestras peticiones con las promesas y principios que Dios ya nos ha dado. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que nuestras oraciones, cuando están basadas en su palabra, no son un intento de convencer a Dios, sino un acto de fe que declara su voluntad en nuestras vidas. La palabra de Dios no solo nos muestra cómo orar, sino también qué pedir. En el Salmo 37:4 leemos: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este deleite no es simplemente un sentimiento, sino un acto de sumisión a la palabra que transforma nuestros deseos, alineándolos con los de Dios. Cuando nuestras oraciones surgen de esta alineación, dejan de ser egoístas o superficiales y se convierten en una expresión sincera de nuestra comunión con Él. En las Escrituras encontramos ejemplos de hombres y mujeres que oraron conforme a la palabra de Dios y vieron cómo sus vidas eran transformadas. Ana, en 1 Samuel 1, clamó al Señor con una oración llena de propósito, reconociendo que solo Él podía satisfacer su necesidad. Su clamor no era una mera súplica desesperada, sino un acto de fe fundamentado en la confianza en el carácter de Dios. Cuando sus palabras nacen de esa confianza en las promesas divinas, el resultado es mucho más que una respuesta inmediata. Es una transformación que da testimonio de su fidelidad. El Salmo 119 es un recordatorio constante del poder y la centralidad de la palabra en nuestra relación con Dios. Versículos como el 105: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ilustran cómo las Escrituras iluminan nuestras vidas y guían nuestras oraciones. La palabra no solo dirige nuestras peticiones, sino que también nos da la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta, aun cuando el panorama sea incierto. Orar con base en las Escrituras también es una defensa contra la duda y la inseguridad. En Romanos 8, 31, 32 se nos recuerda: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
cosas. Este pasaje refuerza nuestra fe al mostrarnos la profundidad del amor de Dios y su disposición para suplir nuestras necesidades. Al orar con estas verdades en mente, nuestra fe no solo se fortalece, sino que también desata el poder de Dios en nuestras vidas. Las Escrituras también nos enseñan que la oración no es solo una lista de peticiones, sino un acto de adoración y entrega. En el Padre Nuestro, Jesús nos instruye a comenzar con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como así hace Mateo 6:9. Este modelo nos recuerda que antes de pedir, debemos reconocer su grandeza y soberanía. Este enfoque no solo cambia la manera en que oramos, sino que también transforma nuestro corazón, llevándonos a una posición de humildad y reverencia. A través de las Escrituras aprendemos que Dios no está limitado por nuestras circunstancias ni por nuestras expectativas. En Efesios 3:20 se nos dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos anima a orar con confianza, sabiendo que Dios puede superar nuestras expectativas más grandes. Sin embargo, esta confianza no surge de nuestra imaginación, sino de la verdad revelada en su palabra. Orar con las Escrituras también nos permite ver las situaciones desde la perspectiva de Dios, mientras que nuestras oraciones pueden estar influenciadas por el miedo o la incertidumbre. La palabra nos eleva por encima de estas emociones, mostrándonos la realidad de su plan eterno. En Isaías 55:8-9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este entendimiento nos lleva a confiar en que su voluntad siempre es perfecta, incluso cuando no la comprendemos completamente. Cuando oramos con la palabra, también nos alineamos con la comunidad de fe a lo largo de la historia. Los salmos, las oraciones de los profetas y las enseñanzas de Jesús han sido utilizadas por generaciones de creyentes para acercarse a Dios. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, no solo conectan nuestras oraciones con las de quienes vinieron antes, sino que también nos recuerdan que somos parte de una narrativa divina mucho más grande. En momentos de lucha, las Escrituras se convierten en un ancla para nuestra fe. Pasajes como Filipenses 4:6-7 nos enseñan a orar con gratitud, incluso en medio de la ansiedad. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no solo nos instruyen, sino que también nos llenan de esperanza, recordándonos que Dios está presente en cada situación. La palabra también es un recordatorio constante de que nuestras oraciones no son en vano. En 1 Tesalonicenses 5:17-18 se nos exhorta: oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Este llamado a una vida de oración continua no es una carga, sino un privilegio que nos conecta con la fuente de todo poder y sabiduría. Orar conforme a la palabra no es un acto mecánico, sino una expresión de nuestra fe y dependencia de Dios. Cada versículo que pronunciamos, cada promesa que recordamos, es una declaración de nuestra confianza en su carácter y en su plan. Al hacerlo,
Nuestras oraciones no solo se fortalecen, sino que también nos transforman, moldeándonos a la imagen de Cristo. Cuando nuestras palabras se alinean con las de Dios, algo poderoso sucede. Nuestras oraciones ya no son limitadas por nuestra comprensión humana, sino que se convierten en un vehículo para que su voluntad se manifieste en la tierra. Es entonces cuando experimentamos el poder de la oración, no como un ritual, sino como un encuentro transformador con el Dios vivo. La oración es un acto de fe. Cada vez que doblamos nuestras rodillas o alzamos nuestras manos al cielo, estamos declarando que creemos en un Dios que escucha, responde y actúa. Sin fe, la oración se convierte en palabras vacías. Hebreos 11:6 lo expresa de manera clara. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo establece la necesidad de la fe, sino también la confianza en que Dios recompensa a quienes se acercan a Él con un corazón dispuesto. Orar con expectativa activa es mucho más que simplemente esperar un resultado. Es confiar plenamente en el carácter de Dios, en su fidelidad y en su capacidad de cumplir lo que ha prometido. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido. Estas palabras no son una invitación al pensamiento ilusorio, sino un llamado a creer con certeza en el poder y las promesas de Dios. Cuando oramos con esa seguridad, nuestra fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que nunca falla. El Salmo 5:3 ilustra este tipo de fe activa. El salmista escribe: de mañana, oh Señor, escucharás mi voz. De mañana te presentaré mi oración y con ansias esperaré. Este versículo muestra una disposición constante, no solo a orar, sino a esperar con esperanza y confianza. Esta espera no es pasiva, sino una anticipación activa que reconoce que Dios siempre tiene el control, incluso cuando la respuesta parece tardar en llegar. A lo largo de la Biblia, Dios honra las oraciones de aquellos que confían plenamente en Él. En la historia de Abraham vemos cómo la fe sostenida en la promesa de Dios produjo un milagro. En Romanos 4:20-21, Pablo describe la fe de Abraham diciendo: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir lo que había prometido. La expectativa activa no se centra en el cómo o el cuándo, sino en la certeza de que Dios siempre actúa en el tiempo y la manera perfecta. Este tipo de fe también requiere perseverancia. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. La historia de la viuda persistente es un recordatorio de que la fe perseverante no se rinde, incluso cuando la respuesta parece estar lejos. La oración constante no es una muestra de desesperación, sino una declaración de nuestra confianza en que Dios nunca deja de trabajar a nuestro favor. La expectativa activa también nos libera de la duda, esa sombra que muchas veces intenta oscurecer nuestra fe. En Santiago 1:6-8 se nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Estas palabras nos llaman a orar con una confianza firme, sin permitir que la incertidumbre desvíe nuestra esperanza. Jesús en su ministerio continuamente confrontó la incredulidad y destacó el poder de la fe. Cuando sanó al ciego Bartimeo le dijo: tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. En otra ocasión, mientras sanaba a la mujer con flujo de sangre, declaró: hija, tu fe te ha sanado,
Marcos 5:34. Estos relatos no solo muestran la importancia de la fe en la oración, sino que también revelan que Dios responde a un corazón lleno de confianza en su poder. El profeta Habacuc también nos ofrece una perspectiva profunda sobre la expectativa activa. En medio de la adversidad escribe: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Este tipo de fe no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue siendo soberano y fiel, independientemente de lo que veamos en el momento. La fe activa también está intrínsecamente ligada a la gratitud. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este acto de agradecer, incluso antes de recibir la respuesta, es una demostración de nuestra confianza en que Dios ya está obrando a nuestro favor. Orar con fe activa no significa que siempre obtendremos lo que deseamos, sino que siempre recibiremos lo que necesitamos según el perfecto plan de Dios. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos anima a confiar en que Dios obra incluso en los momentos en que no entendemos su plan. En el Salmo 27, 13, 14, David escribe: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Estas palabras reflejan una fe activa que se mantiene firme en la espera, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. La fe activa también nos mueve a actuar en obediencia. Cuando confiamos en Dios, no solo esperamos su intervención, sino que también respondemos con acciones que reflejan nuestra confianza en su guía. En Santiago 2, 17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La oración con expectativa activa no es un acto pasivo, sino una colaboración con Dios que requiere que vivamos conforme a su palabra mientras esperamos su respuesta. Esta expectativa activa transforma no solo nuestras oraciones, sino también nuestra relación con Dios. Cuando oramos con fe, no solo buscamos respuestas, sino que también nos acercamos más a su corazón, confiando en que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. En Jeremías 29, 11, 13 se nos promete: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda activa es una expresión de nuestra fe en que Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. Orar con fe activa no es simplemente un requisito para obtener respuestas, sino una invitación a vivir una vida centrada en la confianza en Dios. Cada vez que nos acercamos a Él con un corazón lleno de fe, le estamos diciendo que creemos en su poder, en su amor y en su fidelidad. Es esta fe la que transforma nuestras oraciones en un acto de adoración y dependencia, recordándonos que el Dios al que servimos es siempre fiel para cumplir lo que ha prometido. Antes de presentar nuestras peticiones a Dios, hay un acto que transforma la oración de una lista de deseos a una ofrenda sagrada: la gratitud. Este espíritu agradecido no es simplemente un gesto amable, es un principio espiritual, poderoso, que nos conecta con el corazón de Dios.
En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado no está limitado a las circunstancias favorables, sino que nos invita a reconocer la bondad de Dios incluso en los momentos más difíciles. La gratitud en la oración no es un formalismo, sino una declaración de fe. Cuando comenzamos nuestras oraciones con acción de gracias, estamos declarando que Dios ya está obrando, que sus planes son perfectos y que su provisión es suficiente. Este acto de reconocer su soberanía nos libera de la ansiedad y nos llena de paz. Filipenses 4, 6, 7 lo explica con claridad. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias también nos posiciona correctamente ante Dios. Reconocer sus bendiciones, su fidelidad y su gracia nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Él. El salmista escribió: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:2. Este recordatorio no solo nos lleva a agradecer, sino que también aviva nuestra fe, al traer a nuestra memoria las maneras en que Dios ha sido fiel en el pasado. En la Biblia vemos ejemplos repetidos de cómo la gratitud transforma las circunstancias. Jesús, antes de alimentar a los 5,000, tomó los 5 panes y los 2 peces, y en lugar de enfocarse en lo poco que había, dio gracias. Juan 6:11. Este acto de gratitud precedió al milagro de multiplicación, mostrando que dar gracias no depende de la abundancia, sino de la confianza en que Dios es suficiente. La gratitud también cambia nuestra perspectiva, nos mueve de una actitud centrada en la necesidad a una postura de adoración. En Salmo 104 se nos instruye: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Este versículo no solo describe cómo acercarnos a Dios, sino que también revela que la gratitud es la llave para entrar en su presencia. Un corazón agradecido también desata la alegría, una virtud que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Dios. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esta alegría que surge de la gratitud nos fortalece para enfrentar cualquier desafío, recordándonos que Dios está con nosotros y que su gracia es suficiente. La gratitud también nos ancla en la confianza en la fidelidad de Dios. Cuando agradecemos por lo que Él ha hecho, afirmamos nuestra fe en que continuará siendo fiel. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este recordatorio nos invita a comenzar cada día con gratitud, reconociendo que su fidelidad se renueva constantemente. El acto de agradecer también nos protege de la amargura y el descontento. Cuando fijamos nuestra atención en las bendiciones de Dios, desplazamos los pensamientos de queja y frustración. En Colosenses 3:15, Pablo exhorta: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este mandato no es una simple sugerencia, sino una invitación a vivir en paz y unidad a través de la gratitud. La gratitud en la oración también nos prepara para recibir. Reconocer lo que ya hemos recibido nos posiciona para experimentar más
de su provisión. Jesús dijo, porque al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Mateo 13:12. Este principio no se refiere únicamente a lo material, sino a una actitud del corazón que atrae la plenitud de Dios. Incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la gratitud nos sostiene. Job, después de perderlo todo, declaró, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Este acto de alabanza en medio de la aflicción muestra que la gratitud no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. La acción de gracias también nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Dios. En Lucas 17 Jesús sanó a 10 leprosos en Jerusalén, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:9. Este hombre no solo recibió sanidad física, sino una restauración espiritual completa, mostrando que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma al que agradece. La Biblia también nos muestra que la gratitud es un acto continuo, no un evento ocasional. En Efesios 5:20 se nos instruye, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado a dar gracias en todo momento no minimiza nuestras luchas, sino que nos invita a encontrar la bondad de Dios incluso en medio de ellas. La gratitud en la oración nos lleva a una postura de humildad. Al reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, nos rendimos completamente a su voluntad. En Santiago 1:17 se nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Este reconocimiento nos recuerda que no somos autosuficientes, sino dependientes de su gracia. Finalmente, la gratitud nos conecta con el propósito eterno de Dios. En Apocalipsis 7:12 los ángeles proclaman, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este acto de adoración celestial nos recuerda que la gratitud no es solo una práctica terrenal, sino una respuesta eterna al carácter y la obra de Dios. Cuando comenzamos nuestras oraciones con acción de gracias, no solo estamos obedeciendo un mandato bíblico, sino que estamos participando en un acto de fe que transforma nuestra relación con Dios. La gratitud nos eleva por encima de nuestras circunstancias, nos llena de paz y nos prepara para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Es una llave que abre las puertas del cielo y nos lleva a experimentar su presencia de una manera más profunda. Al reconocer su bondad, declaramos que confiamos plenamente en su voluntad, sabiendo que su plan siempre es perfecto y su amor por nosotros no tiene fin. La oración es más que un ritual o una disciplina espiritual, es una puerta hacia la intimidad con Dios. Sin embargo, muchas veces al orar nos encontramos limitados por nuestras propias expectativas, nuestras palabras o incluso nuestra visión de quién es Dios. La verdadera oración no comienza en nuestros labios, sino en el entendimiento profundo de que estamos entrando en la presencia del Creador del universo, quien no solo nos escucha, sino que anhela una relación con nosotros. Al terminar este recorrido, es importante reflexionar sobre una verdad que lo abarca todo. La oración transforma porque nos transforma a nosotros. En Juan 4:23-24 Jesús declara, pero viene la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Este pasaje nos recuerda que la oración no es un ejercicio mecánico, sino una expresión viva de nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Él,
Estamos respondiendo a su llamado, el llamado eterno de adorarlo en lo más profundo de nuestro ser. Esta conexión no depende de nuestra elocuencia, sino de nuestra disposición para abrir el corazón y reconocer su grandeza. Pensemos en el acto de orar como una ofrenda, una oportunidad para presentarnos ante Él con todo lo que somos. Nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestros temores. La oración es un acto de entrega, un momento en el que decimos: Señor, aquí estoy. Todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Esta actitud de entrega ya nos lleva a experimentar la presencia de Dios de una manera que trasciende las palabras. En el Salmo 42, 1, 2, el salmista expresa: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este clamor no es solo un deseo de orar, sino una necesidad profunda de encontrarse con el Dios vivo. Es este tipo de anhelo el que da forma a nuestra oración, llevándola más allá de nuestras necesidades inmediatas para enfocarse en el deseo de conocerlo más íntimamente. La oración también es un acto de comunión. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, no solo les dio un modelo, sino que también les reveló una verdad transformadora. Dios no es un juez distante, sino un Padre amoroso. Esta relación de paternidad nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su amor por nosotros es inmutable. En Romanos 8, 15, 16 se nos dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Este conocimiento cambia nuestra perspectiva de la oración, transformándola en un diálogo con el Padre que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. A medida que oramos, algo comienza a suceder en lo profundo de nuestro ser. La oración nos moldea, nos alinea con el corazón de Dios y nos permite ver el mundo desde su perspectiva. En 2 Corintios 3, 18, Pablo escribe: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación no sucede de la noche a la mañana, pero cada vez que nos encontramos con Dios en oración, su Espíritu obra en nosotros, renovándonos y equipándonos para cumplir su propósito. Además, la oración no solo transforma nuestro interior, también tiene un impacto tangible en nuestro entorno. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta declaración nos recuerda que nuestras oraciones no son meros actos simbólicos, sino herramientas poderosas que Dios utiliza para cumplir su voluntad en la tierra. Cuando oramos, nos convertimos en colaboradores de su obra, participando en su plan redentor para el mundo. La oración también nos enseña a depender de Dios en todo momento. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre nuestra absoluta necesidad de permanecer conectados a Él, no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida. La oración es el medio por el cual cultivamos esta conexión, permitiendo que su vida fluya a través de nosotros y produzca fruto eterno. En los momentos de silencio y comunión, la oración también nos invita a soñar con Dios. Él pone en nuestro corazón deseos y visiones que van más allá de lo que podemos imaginar.
Efesios 3:20 lo expresa de esta manera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Al orar, no solo traemos nuestras peticiones delante de Dios, sino que también abrimos nuestro corazón a los planes que Él tiene para nosotros. Planes que superan nuestras expectativas más grandes. Sin embargo, la oración no siempre significa recibir lo que deseamos. Hay momentos en los que la respuesta de Dios es diferente a lo que esperábamos. En esos tiempos, aprendemos a confiar en su soberanía y a descansar en la seguridad de que sus caminos son perfectos. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos permite orar con confianza, sabiendo que aunque no siempre entendamos sus respuestas, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. La oración también nos recuerda que no estamos solos. Como cuerpo de Cristo compartimos el privilegio y la responsabilidad de interceder unos por otros. En 1 Timoteo 2:1 Pablo exhorta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este llamado a orar por los demás no solo fortalece nuestra unidad, sino que también nos recuerda que nuestras oraciones tienen el poder de impactar vidas, comunidades e incluso naciones. A medida que concluimos este recorrido sobre la oración, queda claro que no es solo un acto, sino un estilo de vida. Es el lugar donde nos encontramos con Dios, donde somos transformados y donde participamos en su obra redentora. Cada vez que oramos, entramos en un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran. Un lugar donde las cargas son aliviadas, las esperanzas son renovadas y el amor de Dios se hace palpable. La verdadera oración no comienza cuando abrimos nuestra boca, sino cuando abrimos nuestro corazón. Es en ese momento de rendición, de confianza y de búsqueda sincera que experimentamos la profundidad del amor de Dios. En Jeremías 29:13, Él promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa es una invitación continua a acercarnos a Él con todo lo que somos, confiando en que su gracia siempre es suficiente. En el acto de orar descubrimos no solo un medio para comunicarnos con Dios, sino un canal por el cual su Espíritu obra en nosotros y a través de nosotros. La oración no nos cambia solo a nosotros, cambia nuestro entorno, nuestras relaciones y nuestro propósito. Nos recuerda que somos hijos de un Padre amoroso, que tenemos acceso al trono de la gracia y que hemos sido llamados a vivir en comunión constante con Él. Así que cuando vayas a orar, recuerda que estás entrando en la presencia del Rey de Reyes. Prepárate, purifica tu corazón, acércate con confianza, escucha su voz, alinea tus palabras con su palabra, ora con fe y acción de gracias. Y permite que ese momento sea una experiencia transformadora. Porque no es solo lo que dices en oración lo que importa, sino quién eres y en quién te estás convirtiendo mientras oras. En este camino descubrirás que la oración no solo es un medio para pedir, sino un encuentro que renueva, fortalece y transforma. Dios te espera